regional, proyectos, esa mirada de largo plazo que queremos tener también desde el sur de Chile para la macro zona sur, pero también para el país y, por qué no, para el continente, si estamos aquí y siempre estamos hablando de la necesaria convivencia con nuestros vecinos, hermanos argentinos también. Pues vamos a saludar, como cada martes está con nosotros acompañándonos, empresario local también, hombre de que gusta de los asuntos públicos en la Cámara de Comercio, ha participado y en otra serie de instancias también, instituciones ciudadanas de nuestro Puerto Montt. Bienvenido, Carlos Estangue, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Un gusto saludarte a ti, Eduardo, a los panelistas y a los auditores en este nuevo martes, el último El martes último, del oiga, año. estamos cuenta regresiva, Cuenta absolutamente. regresiva para que conversemos de los distintos temas de la economía en fácil y todo, y sobre todo enfocado a nuestra región de los lagos. Gracias, Carlos, como siempre, por la buena disposición a acompañarnos a partir de las 9 de la mañana cada martes. También está con nosotros, hombre del turismo, un verdadero profeta por años, reconocido, a veces menos escuchado, a veces más escuchado, pero incomprendido muchas veces también. Pero aquí está, una vez más, cada martes. Bienvenido, don Jorge Tramón. ¿Cómo está usted, don Jorge? Muy buenos días, pero Di- yo de víctima tengo cero, por si acaso. Ah, ya, No, usted no, es un no. resiliente. No, por favor. Yo me armo, o sea, a los 5 minutos me armo. Ya. Pero bueno, Como buenos decía, días. ¿se acuerda un grupo valdiviano que decía hay que hacerse de nuevo cada día? Pero por supuesto, y todos Eso. los días nacen paz. Sí. Yo acá hoy día en la mañana, antes de saludar, vi una entrevista en la revista Ya del Mercurio a eh, de la Parra, Mauricio de la Parra. No, Marco Antonio. Marco Antonio. El psiquiatra y Oye, dramaturgo. qué terrible lo que le pasó. Y ese compadre que tiene un tremendo cáncer, no sé, ha bajado a 7 centímetros de estatura. Bueno, pueden ver la entrevista ahí, yo no la alcancé a leer El entera, titular dice, pero siento que la muerte me visitó, que se sentó a mi lado. sí, o sea, es Revista una Ya, cosa El Mercurio hoy día. Sí. impresionante. Está en medios digitales. Entonces, ¿cómo ese tipo no va a ser un ejemplo de armarse? Cierto. Todos los días se tiene que armar. ¿Mm? Bueno, Sí. saludos a los Bien, radiocontroladores. buena reflexión, don Jorge. Gracias por acompañarnos también. Saludos a todos ustedes. Bien, pues y completa nuestro panel también el presidente de la Cámara de Comercio local de Puerto Montt, también activísimo hombre de las noticias. Y le ha tocado, como siempre, en estas fechas también estar muy activo en la gestión, que tiene que ver justamente con un periodo del año en el cual, por distintas condiciones, sobre todo culturales también, el comercio adquiere una función relevante, fin de año, vacaciones, visitantes, viajeros. Bienvenido, don Patricio Ampuero, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por el saludo, un saludo a quienes nos están escuchando. Sí, último martes del año, Así es, pues. así que esperar con mucho ánimo, con mucho optimismo lo que se viene para el 2026 y sacar las conclusiones obvias y lógicas que tenemos que sacar todos respecto de lo que sucedió el 2025 para Cierto. aprender, siempre de todos se Cierto. aprende, así que sacar las lecciones para lo que se viene. Oiga, a propósito de que justo estaba hojeando la revista digital Ya del Mercurio, donde estaba la portada con Marco Antonio de la Parra, mencionada por don Jorge Tramón. También hay una foto y una página dedicada a la despedida de Brigitte Bardot, 91 años. El fin de semana nos dejó esta controversial actriz que apareció en la industria del cine en los años 50, ¿no es cierto? El año 56, hace un tiempo, pero que se mantuvo ahí. Y me imagino que también la juventud y la infancia de este panel algo tuvo que ver con Brigitte Bardot. Jorge. Maravillosa mujer, Sí, maravillosa porque no solamente fue capaz de romper los paradigmas que habían en el cine, pues, sí. sino que después se dedicó a una cosa súper innovadora en Para ese tiempo, tiempo, ¿ya? absolutamente. Que era absolutamente. la protección de los animales, de los derechos de los animales. Absolutamente. Fantástico. Sí. Encuentro que fue una precursora, así que Está también un poquito no de solamente luto linda, usted. además Sí. inteligente. Bien, pues. ¿Usted, don Carlos, alcanzó a conocer algo de la Ya, cinematografía? si ¿No? no, Pregunto que Sí, son por jóvenes, que hay favor. puros jóvenes. ¿no? Por sí. favor. Es que a veces lo dicen con un Indudablemente. poco de rubor, no es que Brigitte Bardot como que producía cierto... Fue una sex Temperanza, symbol en su ¿cierto? momento, Sí. cuando recién... Lo que pasa es que tampoco lo alcanzamos a ver, ya cuando en la adolescencia particular de los que nacimos en el 67, 70, ya ella estaba Estaba en otra ya, en por otra, cierto. sí. O sea, lo que pasa es que tiene su virtud.
creo que pocos se retiran, pocos actores En su momento en su momento ¿sí? pico. O sea, ya cuando se comparaba con ¿cómo se llama la estadounidense? Marilyn. Con la Marilyn Monroe, Sí, a claro. ese nivel de popularidad, Sí, y sí, se retiró justo en el pic para dedicarse justamente a algo tan noble como el cuidado de los animales, y básicamente muy enfocada a los caballos. Ella quería que se eliminara el consumo de De carne carne de de caballo, caballo. y no lo logró. O sea, Mm. el consumo de carne de caballo aquí en Chile no es tan popular, pero me imagino que en otros lugares debe ser bastante más fuerte por la campaña que ella Sí. realizó. Así que algo de aquello debe haber. Bien, pues. Y don Pato Ampuero, ¿usted también alcanzó a ver algo? Y Dios creó a la mujer, su película más famosa, antigua, así unos clásicos. Tardes de cine, no sé, Eh, pregunto, así la es. verdad, No, no, no. no alcanzó, no alcanzó ya. Don Pato es un niño, No, un no, niño, un nunca niño. tanto, pero Ya, no, no. Se hacen nomás el paso que no Se leen hace- el diario. o no le gustaba el cine francés, también puede ser. No miraba cine francés, porque también es posible. Francia tuvo su sex symbol, así como Italia la tuvo en Sofía Loren, ¿no es cierto? También los norteamericanos. Va quedando la Sofía Loren Va solamente. quedando la Sofía Loren, Mm. de ese tiempo, de esos Mm. lados. Oiga, bueno, economía, hartos temas, pero una mirada de lo nacional. Yo les compartí un tema que también yo creo que en el contexto de instalación de las nuevas autoridades, porque de eso estamos hablando, ¿no es cierto? La agenda se lo ha tomado básicamente lo que han sido las gestiones y la moneda chica, mucho más que lo que está haciendo el Ejecutivo, que está de alguna manera reaccionando en una suerte de velocidad crucero de los últimos 2 o 3 meses, abocado a presentar algunos proyectos, pero esencialmente también muy complicados con la crítica post-electoral, el bloque oficialista. En ese contexto, el tema económico tiene un par de señales, básicamente en lo que tiene que ver con el fin del año, con los últimos números del año. Y fíjense ustedes que quería comentarles lo que ocurrió con una opinión que apareció en las últimas horas de una economista, la economista Stephanie Griffith Jones, que abordó el escenario económico actual y las proyecciones tras su salida del Banco Central. Ella era consejera y vicepresidenta del Banco Central, Stephanie Griffith Jones. En conversación con T13 Radio, la economista, respecto del próximo gobierno y el comportamiento económico que podría tener don José Antonio Kast, el presidente electo, dijo: evito anticipar conclusiones, y subrayó que aún es prematuro sacar cuentas, pero dice que hay que poner atención, ¿no es cierto? Porque, como alguien dijo, la campaña se hace en poesía, pero se gobierna en prosa, o otra cosa es con guitarra, y puso acento esencialmente en lo que significa, ¿no es cierto?, esta mirada de mejorar la distribución de los ingresos en el país, los ingresos, cuánto ganan las personas por su trabajo, porque esa es una condición, dice Griffith Jones, para que haya paz social. Esto de mencionar el concepto de paz social de inmediato también me lleva, lo ligo con esto de las últimas horas, que es la declaración del Partido Comunista respecto de la movilización social, y donde han habido también varias reacciones, algunas del oficialismo a favor, pero también bastantes en contra respecto de quienes se van a instalar en el gobierno y en el Ejecutivo. Ahí ha habido una preocupación por estas declaraciones también. Pero bueno, la economista Stephanie Griffith Jones también se refirió a este tema de la distribución de los ingresos. Un tema nacional que quería que lo pudiéramos comentar un minuto brevemente para luego venirnos a temas regionales. Don Jorge Tramón, quisiera tener una reflexión de entrada sobre los dichos por la ex vicepresidenta y consejera del Banco Central. A ver, distribución del ingreso. No es o sea, el ingreso no es lo que gana uno por su trabajo, sino que es lo que uno gana por todo lo que tiene también. O sea, hay mucho de ingreso Que el otro es el salario, que ¿no? renta, claro. El otro es el salario. Claro, por el trabajo. porque por ejemplo, si yo tengo propiedades, ya, yo en las propiedades, claro, puedo decir que las arriendo, ya, y ese es mi trabajo, ir a cobrar los arriendos, pero básicamente es lo que vale o lo que renta un bien de capital que tiene uno, ya. O cuando uno monta una empresa y uno es dueño del 99,9 o el 50% o 20%, también tiene una renta. Por ejemplo, cuando tú tienes acciones, tú no haces nada en la empresa, pero tienes las crías.
¿cierto? Las crías los dividendos que dan las distintas acciones. Pero yo diría que en Chile el problema ya está dado por la desigual manera en que, a ver, ¿cómo lo digo? Nosotros tenemos en Chile bastantes áreas de discriminación, pero tenemos también una economía o un sistema económico o un mercado que es absolutamente imperfecto. Entonces es difícil competir, ¿ya? Cuando se dice, por ejemplo, que cuando nosotros estudiamos economía y nos dicen la transparencia del mercado, y nosotros nos encontramos que cuando estamos batallando, tú, Pato, en tu negocio, o Carlos en el suyo, no es Ángel Mo. En Ángel Mo puede haber transparencia en el mercado porque están todos los que ofrecen productos, están vendiendo Y voceando, no sé, y voceando, y ofertando. todos saben a qué precio están vendiendo, ¿ya? Todos saben quiénes los abastecen, o sea, hay transparencia, ¿ya? Pero en los mercados donde nosotros batallamos, no hay transparencia, ¿ya? No hay igualdad de oportunidades. Hay más bien información reservada también muchas veces. Absolutamente, sí. No, y adicionalmente hay pocos competidores, en muchas partes hay pocos competidores, ¿ya? Entonces, claro, cuando empezamos nosotros decimos cuánta gente, yo les ponía el ejemplo hace un tiempo de que cuando mi amigo se instaló con la estación de servicio en Horno Pirén, era el único. La gasolinera, una Sí, bencinera. sí, Ya. era el único, ¿ya? Entonces, bueno, él compraba poquito, porque obviamente Horno Pirén no tenía mucha demanda, compraba poquito, se la compraba a los distribuidores le daban un precio alto y él tenía que revenderla a un precio mayor, ¿ya? Cuando empieza a desarrollarse el mercado Horno Pirén y viene otra empresa, la cosa cambia, ¿ya? Pero cuando no hay competencia, uno hace uso de sus condiciones monopólicas. Ya, Y eso en Chile es un país que es bastante monopólico. En eso se expresa entonces este tema de que hoy día hay necesidad, lo que menciona la economista Griffith Jones. O sea, hoy día las cosas están demasiado en el claroscuro y por lo tanto hay mucha gente que no logra equilibrar sus ingresos, hay mucha gente que no logra obtener lo mínimo para vivir en el mes. Yo creo que hay que preocuparse del tema, porque sucede de todo, ¿ya? Ya, A mí, no, en realidad, es el acceso es el que me preocupa. Porque nosotros tenemos una concentración brutal del tema empresarial, ¿ya? O sea, las grandes empresas, que son unas poquitas, ¿ya? Pero que emplean en la mitad de los trabajadores de Chile, más o menos, ¿ya? Y, pero producen más, venden 90% de las ventas. o sea, ahí se produce Y ahí hay un desequilibrio grave. Patricio, A ver, ¿quiere un yo no poquito sé si- entrar esta? A ver, yo creo que el problema que tenemos acá no es de desigualdad, Ya, es de pobreza, que es otro tema. Porque no somos todos iguales y como no somos todos iguales vas a tener resultados totalmente distintos. Mira, yo te voy a colocar un ejemplo. Supongamos una persona que gana 500.000 pesos versus otra que gana 5 millones de pesos. ¿Hay desigualdad? Sí. Pero si tú le colocas un cero al final a cada uno de los sueldos, uno termina ganando ahora 5 millones y el otro 50. ¿Se mantiene la desigualdad? La desigualdad es la misma. sí. Exactamente la misma. La diferencia No, es la no misma. es la misma, aumenta. O aumenta. Sí, peor todavía. pero aumenta. El problema es ese. Entonces, lo que tú tienes que, para que nosotros tengamos una sociedad más igual, digamos, lo que tú tienes que es mejorar las prestaciones y servicios que da el Estado. ¿El Estado? Sí, por supuesto, el Estado te da prestaciones y tú tienes que partir de un mínimo. Educación buena, una buena salud, buena seguridad, y ahí empiezas a emparejar la cancha. Porque el resto es parte de lo que tú realizas, de lo que tú haces, cómo te gasta la vida. Este caso es muy clásico y Holanda lo experimentó socialmente. Dos hermanos, hijos de la misma familia, comieron exactamente lo mismo, se criaron en el mismo barrio, fueron a los mismos colegios, a la vuelta de 40, 50 años, los resultados eran totalmente distintos.
y muy desiguales. Porque el ser humano no es igual, es desigual. Entonces lo que yo creo que el problema de Chile no es la desigualdad, es la pobreza, que es otro concepto. Ujú. Ahora, Carlos, para ti, esta opinión de la consejera y ex vicepresidenta, ¿te hace sentido en qué dirección del análisis? O sea, hace mucho sentido, quiero explicarles a los auditores, porque lo dijimos en fácil, de dónde se saca esa desigualdad, de dónde salen esos datos. Esos salen del INE, que está basado en las remuneraciones, las pensiones, los subsidios, del Banco Central, por el desarrollo y crecimiento, de la CACEN, que está con los trabajadores, y el Servicio de Puestos Internos. O sea, son datos básicamente en el empleo, lo que uno recibe. Esa es la desigualdad que se habla, porque tampoco se usa los ingresos que pueda tener una pyme. Pero ¿por qué se produce la desigualdad y llevarlo a grandes números? Porque en Chile el 99% son pequeñas, medianas y microempresas, y el 1% son grandes empresas. Las grandes empresas están muy, muy, muy sobre el valor que pagan las anteriores. Y te lo voy a llevar a cifras bastante interesantes. Mira, la microempresa, que es el 78% de las empresas, el ingreso anda entre el 5 y el 10%. La pequeña, que es el 18% más o menos de las empresas, el 15%. Las medianas, que es el 2,5% de las empresas, el 20% del ingreso. Y las grandes empresas, que son el 1%, entre el 55 y el 60%. El ingreso. En ingresos. O sea, el 50% se lo llevan los trabajadores que ganan en las grandes empresas. Resumen, eliminemos las pymes y hagamos más empresas. Pero en serio, o sea, ¿dónde debe estar los incentivos? En tener más empresas. Chile hoy día no se ha destacado por una política de hacer crecer a la pyme para una gran empresa. Te resulta muy caro, te significa burocracia. En algún momento nosotros siempre defendíamos a la pyme clase media, la pyme que ya tiene más de 5, 6 años, que además tiene más de 10 trabajadores. Bueno, ahí no existe ningún instrumento, ni de la banca, ni de Corfo, ni de Cercotec que apoye. Si hoy día queremos mejorar el ingreso de la gente, tenemos que tener más empresas, repartir riqueza y no pobreza. Porque claramente si estamos llevando que el 1% de los trabajadores que trabajan en la gran empresa se están llevando el 50%, o sea, por mucho esfuerzo, por mucho voluntarismo, no lo vamos a lograr. Hay que hacer crecer las pymes con incentivos. Instrumentos de política Instrumentos pública. de políticas públicas. Hoy día, dejar de ser pyme te sale carísimo el primer año. Si tú subes del primer nivel para ya ser una gran empresa, la cantidad de impuestos y restricciones y costos que tienes, que de repente te toca la decisión de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás crezco. Entonces, los incentivos yo creo que no son los adecuados, porque cuando uno se compara, aquí se habla de la OCDE, pero resulta que las pymes son un 50, un 40%. Todos son grandes empresas. No nos podemos comparar con una Alemania, por ejemplo, que una pyme es muy grande comparado con lo que estamos acá. Hace tiempo atrás tuvimos la visita de la Embajada de Corea, estaba ya hablando hace unos años, que quisimos hacer una alianza de desarrollo de las pymes. Con Corea del Sur. Con Corea del Sur, claramente. Corea del Centro. Corea del Sur. Y claramente el nivel de ellos, sus pymes son muy bajas, tienen alrededor de un 30% de pyme, pero el pyme de Corea es 300 trabajadores y ventas es otro número. Entonces, nosotros no estamos trabajando mucho en crear micro empresas, lo cual genera algo que tampoco está cuantificado, porque esa microempresa, claro, puede pagar a un colaborador un poco, pero él a nivel de ingresos también recibe una mayor cantidad por el esfuerzo que está haciendo y el riesgo que está tomando para emprender. Los invito a que vayamos a hacer una pequeña pausa, hora de invitar a nuestros auspiciadores. Volvemos para poder hacer una bajada regional y conversar de estos temas, pero ahora con sentido de región. Vamos y volvemos.